Bienvenidos a nuestra tercera entrega. Como lo habíamos anunciado en el programa anterior, el día de hoy vamos a hablar de estenosis espinal. Todos conocemos a alguna persona de la tercera edad, un abuelo, un padre, una madre, una abuelita, que hoy por hoy camina lento, le cuesta caminar trayectos largos, que se queja de dolores de la espalda, del cuello, de la región lumbar, y realmente nos preguntamos qué está detrás de esto. ¿Será la edad? Muchos de estos problemas son causados por lo que se llama una estenosis espinal. De la misma manera que mutamos nuestro cabello y luego de salir un cabello sale uno nuevo detrás, todas las células de nuestro cuerpo están constantemente cambiándose. Y las células de la columna no son la excepción. Se están cambiando las células. El hueso que tenemos ahora no es el hueso que teníamos en la infancia. Esas células se han estado cambiando durante todo este periodo. El problema es que al cambiarse muchas veces se cambia la estructura y la forma de la columna. Esto significa que podría ocurrir que los huesos de la columna estén creciendo hacia adentro. Para explicarme mejor, si esta es la columna lumbar, por ejemplo, ocurrirá que esta parte interna se ha ido angostando, estrechando y ahorcando al saco dural o a la médula. De la misma manera, estos que son los forámenes, foramen que significa agujero, y es el agujero por donde sale el nervio desde la columna, pudieron haberse estado estrechando y ahorcando al nervio de tal manera que este nervio va perdiendo función y por supuesto ocasionan dolor. Algunos problemas, como por ejemplo una artrosis, pueden acelerar este proceso de envejecimiento. O si ahí alguna vez hubo un trauma o fue una columna que estuvo sujeta a mucho trabajo durante años previos, pueden ocasionar esto. Este es un problema muy común en la tercera edad. De ahí el famoso enigma de la esfinge, que preguntaba supuestamente la esfinge a los viajeros: ¿cuál es el ser que de pequeño anda en 4 patas, de adulto anda en 2 y de anciano anda en 3? Es el hombre, es el ser humano. Porque en la etapa final, cuando afecta esta estenosis espinal, es necesario ayudarse de un bastón para conservar el equilibrio y poder caminar. Como podemos ver en estas imágenes, el canal lumbar estenótico puede afectar tanto columna cervical como columna lumbar. Aquí podemos ver cómo crece el hueso desde adelante y desde atrás y termina comprimiendo al nervio, tanto en la columna lumbar como en la columna cervical. Esto va a producir, al estar el nervio estrechado, que el nervio así ahorcado pueda funcionar menos tiempo y que se canse más rápido. Esto ocasiona que la persona al caminar, cada vez, si antes caminaba 10 cuadras, luego camina 8, 3 o 1 cuadra y necesite, después de caminar un trayecto corto, sentarse, porque las piernas se ponen pesadas. Se sienta, descansa un momento y puede reiniciar la marcha. Esto se conoce en medicina como claudicación neurógena intermitente.
y es ocasionada por este ahorcamiento de los nervios. Antiguamente no se pensaba que había solución a esto, pero ya entendiendo qué es lo que está sucediendo detrás de esto, hoy por hoy tenemos excelentes alternativas para resolverlo. La clínica de este problema se caracteriza, como hemos dicho, por la claudicación neurógena intermitente, que acabamos de explicar. Además de esto, se amortiguan las piernas y muchas personas se quejan o de que queman la planta de los pies, o que los pies permanecen fríos, o que los pies no responden normalmente, o que empiezan a tener tendencia a tropezarse, en el caso de la columna lumbar. En el caso de la columna cervical, la médula está encargada de informar al cerebro la posición de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si ahorita preguntara en qué posición están sus pies, si están para adelante o para atrás, si están abiertos o cerrados, y si las manos están dobladas o extendidas, sin necesidad de ver, usted me puede responder eso. ¿Y cómo sabe usted que eso está así? Es porque la médula está transmitiendo esa información al cerebro. Pero si en la zona cervical la médula está apretada, estrechada, ahorcada, esta información se altera. Esta información de la posición de las partes de nuestro cuerpo es fundamental para el equilibrio. Nuestro equilibrio está sustentada en 3 pilares. Esto que es la información del cuerpo o la información posicional, que es conducida por la médula. La segunda, la función de los oídos, donde están los conductos semicirculares que nos informan de la traslación, o si nos inclinamos a un lado o si nos inclinamos hacia otro. Y la tercera son los ojos, que nos permiten ver en qué posición estamos. Si suspendemos una de ellas, que podría ser en este caso el de la médula, todavía los otros dos, el oído y los ojos, pueden mantener un poco el equilibrio. Pero si hacemos cerrar los ojos, la persona va a tener mucha dificultad de sostenerse en pie si es que tiene este problema en curso. Por esto, las personas que tienen estenosis cervical, uno de los síntomas que tienen es esta sensación de inestabilidad, que se incrementa cuando esta persona gira la cabeza en alguna dirección. Además de esto, en la zona cervical se afectan también los brazos, porque, como habíamos dicho, esto puede estrechar el punto por donde salen los nervios que van hacia los brazos, como podemos ver en esta gráfica. Al así suceder, se va perdiendo fuerza en los brazos, por ejemplo, dificultad para abrir las botellas de tapa rosca, o empiezan a amortiguarse los brazos, y en etapas más tardías empieza a temblar, incluso es difícil sostener la cuchara de la sopa, en etapas más tardías. Todos estos síntomas están en relación a una estenosis espinal. Bien, frente a esto, hay varias alternativas de solución. La más antigua de ellas fue llegar a la columna, hacer una gran incisión y sacar toda esta parte de aquí atrás de la columna. Con lo cual, claro, se entiende que si la columna es un tubo y saco toda la parte de atrás, estoy descomprimiéndola. Hablando de columna lumbar. Pero olvidamos un detalle.
este, que es el foramen, el agujero por donde salen los nervios. Y este agujero por donde salen los nervios requiere ser recanalizado. Si no, ocurre como podemos ver en esta imagen, que el nervio sigue estando ahí apretado. Pero para trabajar en esta área de aquí, donde están saliendo el nervio, no se puede trabajar con la ayuda simplemente del ojo humano. Es necesario magnificar este espacio, ya sea con un microscopio o con la versión avanzada del microscopio, que es el exoscopio, para llegar y poder aperturar esa zona. Esto se hace comiendo, resecando, retallando el hueso en el espacio que vemos aquí pintado. Esto le devolverá el espacio que necesita el nervio para salir. Si la columna es inestable, y muchas veces con los años, en esta patología es frecuente que los ligamentos que unen entre sí las vértebras se hayan endurecido y luego roto, como las mangueras de jardín que quedan mucho tiempo y al envejecer no podemos doblar porque se rompen. Estos ligamentos terminan al envejecerse, endureciéndose, osificándose y rompiéndose. Y cuando esto ocurre, se produce lo que se llama una listesis. Es decir, que si bien estas vértebras deberían funcionar de esta manera, cuando ocurre una listesis y se rompen estos ligamentos, se desplaza de esta manera. Esto en medicina se llama la listesis y es muy frecuente en la estenosis espinal. En ese caso tendremos que ir a fijar la columna y esto se hace con colocando unos tornillos transpediculares. Esta cirugía, que en este caso sí requiere hacerse una cirugía abierta, para colocar los tornillos en la columna, no basta solamente ponerlos al cálculo, al pulso, con la mano. Hoy por hoy, como podemos ver aquí, se puede usar lo que se llama el neuronavegador. Esto es una especie de GPS que guía de manera exacta, pasando a través de las estructuras óseas. Es decir, el tornillo debe pasar por el hueso en todos los ejes, en este eje, y no invadir por donde pasa la médula o donde pasa el nervio. Este neuronavegador nos permite introducir el tornillo con una precisión de error de hasta 1 milímetro, es decir, entra de manera absolutamente precisa, evitando topar nervios o médula. Imagine usted, todos hemos puesto un tornillo o un clavo en la pared y a todos se nos ha torcido para un lado o para otro. Y no sabemos si dentro de esa pared corre un cable eléctrico o un tubo de agua. Imagine que puede ser transparente la pared y ver exactamente la dirección del tornillo, cómo camina. Eso es lo que hace el neuronavegador. Toma una imagen virtual de la columna y lo pone en una pantalla que tiene visión el cirujano en la cirugía. Y si yo toco en esta parte en la columna del paciente, asoma en la imagen de que estoy tocando ahí. Y si estoy tocando acá, asoma donde estoy tocando y por supuesto me muestra el trayecto exacto del tornillo dentro de la vértebra, de la misma manera en que si transparentáramos la pared. Los tornillos en esta localización nosotros pensamos que deben ponerse siempre con esta ayuda tecnológica.
Además de esto, durante esta cirugía, es necesario que mientras entran los tornillos, se monitorice los nervios y la médula para que no sean lesionados. El monitoreo neurofisiológico transoperatorio, que hace electromiografía y potenciales evocados que miden cómo funciona la médula y los nervios durante toda la cirugía, nos permite predecir si es que el tornillo está a 3 milímetros cerca del nervio. Ya nos marca una señal y sabe el cirujano que por ahí no puede continuar y evita lesionar estas estructuras nerviosas. Una vez colocados los tornillos y hecho la cirugía microscópica para descomprimir los nervios, entonces el nervio, de la misma manera que este estilete, podrá pasar libremente por estos agujeros que se llaman en medicina forámenes, que son los agujeros por donde salen los nervios del hueso. Y en determinados casos será necesario quitar esta parte de aquí, pero en la mayor parte de ellos no. La parte más importante es esta. Cuando la columna no es inestable, cuando no se ha producido la listesis de la que hemos hablado, hay esta otra posibilidad que es la cirugía endoscópica. Sin hacer una herida de este tamaño, a través de una pequeña herida de 2 centímetros, entramos de manera directa y comemos esta pequeña zona que está pintada. Tallamos esto de acá y hacemos una nueva talla, un nuevo agujero para que el nervio pueda salir de este lado. Por la misma zona basculamos nuestro endoscopio y vamos hacia el otro lado. Tal como lo vemos aquí, vamos hacia el otro lado y hacemos lo mismo con la articulación del otro lado, y en el paso hacia el otro lado también descomprimimos lo que pudiera estar comprimido aquí. Aquí vemos el trayecto y cómo se puede también retallar la parte del hueso de la columna que pudiera estar estrechando a los nervios en esa zona, a la médula o al saco dural. En los dos casos, el paciente está caminando al día siguiente y a los 3 días en su casa. ¿Qué tanto recupera la función? Depende de qué tanto tiempo hemos dejado al paciente con los nervios comprimidos. Mientras más temprano, mejor. Si hablamos de si hablamos de columna cervical, el procedimiento es diferente. Igual, utilizamos monitoreo neurofisiológico transoperatorio y accedemos desde la parte posterior, tal como podemos ver en esta imagen, a través de dilatadores tubulares que llegan al sitio exacto donde tienen que llegar. Una vez que llegamos aquí, hacemos una descompresión ósea para dejar el espacio de que el nervio pueda pasar, como vemos aquí, de manera similar a lo que se hizo en la zona lumbar. Estos accesos tubulares nos permiten descomprimir varias de estas zonas, cuando la lesión es solamente del foramen cervical, por donde sale el nervio. Ahora, si además de eso está apretada la médula, se hace un procedimiento diferente, que es una cirugía, en este caso abierta. En este caso cambiamos del neuroendoscopio al exoscopio, que es la versión avanzada del microscopio, y se expone esta área. Se hace igual con la ayuda del microscopio la descompresión del nervio
igual con monitoreo neurofisiológico transoperatorio. Y una vez que estamos acá, hacemos un pequeño corte en estos huesos. Del un lado, ligeramente hacemos una muesca, como podemos ver aquí en esta imagen. Y del otro lado, sí, realmente un corte. De tal manera que podemos abrir a la columna como una compuerta y se abre de esta manera. Y se colocan entre el arco que está abierto y el resto de la columna un puente, como podemos ver en esta imagen. Se llama una laminoplastia, ya que se ha hecho una plastia de estas vértebras con este fenómeno de compuerta, lo cual logrará preservar el movimiento del cuello, la flexoextensión y el giro, diferente a otras alternativas en las cuales se ponen tornillos transpediculares y luego se ponen barras y se saca toda la parte de aquí atrás. Eso notoriamente es una enorme ventaja, pues el mantener el movimiento del cuello siempre será mucho más beneficioso que tener el cuello rígido. Es decir, tenemos excelentes alternativas para resolver la estenosis en cualquier parte de la columna con una técnica específica para cada problema. No hay razón de dejar que las personas de la tercera edad vayan progresivamente postrándose en una silla y volviéndose cada vez dependientes de las personas porque no pueden valerse por sí mismos. Sí podemos darles la oportunidad de tener una vida de calidad. Mi nombre es Marta Lucía Vargas, tengo 60 años, tengo 3 hijos, soy de Colombia. Fui operada de columna hace 3 meses y me siento excelente. A ver, yo tenía unos dolores tremendos hace 30 años que los padecía por problemas de los embarazos que tuve, 3 embarazos. Se me desarrollaron hernias discales. Con el tiempo y con la edad se fue complicando. Me dio artrosis, me dio escoriosis, tanto así que llegó el momento en que las gradas a veces yo las subía gateando porque no me aguantaba el dolor. Me daban unas crisis tremendas donde iba a parar al hospital semanas enteras a punta de analgésicos, donde ni la morfina me hacía efecto. Ahora puedo decir que me siento muy feliz y llegado a un punto donde tal vez he vuelto a nacer, porque estar con dolor y estar al momento del punto de partida después de la cirugía es un nuevo vivir. Mis actividades eran muy limitadas, ya que caminar, si medio me tropezaba con algo, me cimbraba la columna y eran unos dolores tremendos. El subir la grada, el caminar, ya no me cansa. Y he vuelto a caminar como antes yo caminaba. Era muy activa, caminaba mucho y después poco a poco me fui limitando hasta el punto en que solo caminaba una cuadra, cuadra y media, cuando yo caminaba 2-3 kilómetros. Entonces sí se nota
la comparación en el antes y el ahora. Volví a retomar mi caminada y delicioso caminar, hacer ejercicio. La artrosis es lo que se conoce como los daños normales, la degeneración que ocurre entre los cuerpos vertebrales, hablando de artrosis cervical. Y esto existe en todas las articulaciones. Puede verse en las manos, puede verse en las rodillas principalmente. Es decir, son cambios inflamatorios y degenerativos de las articulaciones. La estenosis del canal medular es cuando se reduce el espacio del tamaño del canal medular y esto produce compresión del cordón medular. Del cordón medular salen las raíces nerviosas como las raíces de un árbol a través de unos espacios hacia los lados que se denominan neuroforámenes. Los cambios de desgaste normales que ocurren hacen que estos espacios se reduzcan y se compriman las raíces nerviosas que salen del cordón medular. Esto produce una serie de síntomas en relación a la localización de este cierre, de esta estenosis, de esta estrechez. El tratamiento de la estenosis espinal debe ser un tratamiento integral. Es decir, al ser la estenosis espinal el resultado de varias patologías que afectan a la columna espinal, dentro de ellos la más importante, artritis o la artrosis, el tratamiento requiere de una acción integral, multimodal y multidisciplinario. Es decir, necesitamos utilizar varias estrategias, dentro de la cual está la estrategia farmacológica, la de fisioterapia y la de cirugía cuando es necesario. Y también requiere un tratamiento multidisciplinario en el cual debe actuar fisioterapia, neurocirugía, anestesiología, psicología. Es decir, es todo un equipo el que debe formarse frente al tratamiento de esta enfermedad. Si es que la estenosis ha afectado, por ejemplo, la zona lumbar, y esto ha requerido un tratamiento especial, por ejemplo, cirugía, el que se resuelva quirúrgicamente el problema lumbar no significa que esto resuelva el problema en la zona dorsal o cervical. Por esto es necesario apoyarse de otras estrategias como por ejemplo el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, los medicamentos más usados son los analgésicos y antiinflamatorios, complementado con vitaminas y regeneradores de la mielina. Siendo el dolor uno de los síntomas cardinales más importantes de la estenosis espinal, es necesario entender que el dolor de la estenosis espinal no es un dolor simple, es un dolor en realidad mixto, un dolor que tiene varios componentes. Un componente es el componente somático general y el otro es un dolor neuropático. Me explico mejor. El dolor somático general es el que todos hemos sentido, por ejemplo, al pincharnos un dedo o el típico dolor de muelas. Esto con analgésicos y antiinflamatorios, como por ejemplo el paracetamol o los antiinflamatorios no esteroidales, puede resolverse. El dolor neuropático, es decir, el dolor que proviene del propio nervio, es diferente. Es un dolor sordo, a veces como que quema, a veces como una sensación de frío o a veces una sensación de calor. El roce sobre la piel que debería dar una sensación placentera como una caricia se convierte más bien en una sensación desagradable, como que estuvieran raspándole esa zona. Ese es el dolor neuropático. Este requerirá para su solución analgésicos de acción central, como son los opioides símiles y la pregabalina. Además del tratamiento del dolor, necesitamos procurar recuperar lo que se pueda recuperar del nervio. Es entonces cuando entran en juego otros medicamentos, como es el uso de vitaminas y regeneradores de la mielina,
que pueden ayudar a una recuperación temprana del nervio. Hay que conceptuar que el nervio tiene envolviéndolo una capa parecida a la capa de plástico que recubre los cables eléctricos. Esta es la capa de mielina, y esta capa se destruye cuando el nervio es de alguna manera agredido, como en la estenosis espinal, por la compresión generada por las vértebras. Es entonces cuando es necesario propiciar que se regenere esta mielina. Para ello tenemos los regeneradores de la mielina, y estos juegan un papel muy importante en la recuperación neuronal. Vamos a escuchar al doctor Jordi Montero, quien nos puede ampliar un poco este tema. Estamos ante la necesidad de tener elementos farmacológicos que sean útiles en la regeneración nerviosa. Obviamente, el tratamiento de todos estos problemas neuropáticos y todas estas lesiones también nociceptivas requiere un tratamiento analgésico, requiere un tratamiento sintomático cuando es necesario y quirúrgico, utilizar las nuevas técnicas físicas que superan la fisioterapia y que están avanzando tanto como la neuromodulación que nos ha expresado. Pero el uso de los nucleótidos y de productos que puedan mejorar la regeneración nerviosa es necesario y es indudable en todos los casos, porque esto no va a tener efectos secundarios. La evidencia de los nucleótidos ya es muy antigua, y los primeros trabajos se publicaron hace casi 50 años. Algunos de ellos por mis maestros aquí en Barcelona, el doctor Barraquer y el doctor Pérez, ya demostraron que los nucleótidos eran útiles en las neuropatías. Y el uso del monofosfato y el difosfato de nucleótidos son ya clásicos en estos momentos. Sabemos que estos elementos, estos productos, son componentes esenciales del ADN y del ARN en las neuronas, y que los nucleótidos son necesarios para la síntesis de los fosfolípidos, de los glicolípidos, de las glicoproteínas y de los esfingolípidos que forman parte de las membranas y de las estructuras citoplásmicas de las motoneuronas. Muchas gracias, doctor Montero, por su explicación respecto al uso de los regeneradores de mielina y cómo estos funcionan. Siguiendo adelante, además de la estrategia farmacológica, está la rehabilitación. Es decir, reentrenar al músculo, a los movimientos esqueléticos, a la marcha, a los desplazamientos coordinados. Es decir, cuando nosotros caminamos, no solamente se mueven las piernas, se mueven nuestros brazos, se mueve nuestra cabeza, se mueve todo nuestro cuerpo en una forma coordinada. Toda esta complejidad requiere ser apoyada por el tratamiento, en este caso, de la rehabilitación. Esto es la fisioterapia. Un paciente con una enfermedad crónica que ha estado poco a poco produciendo un estado de inmovilidad y que si no actuamos a tiempo puede llevarlo incluso a una silla de ruedas, de hecho va a impactar profundamente en la parte psicológica, y el paciente empieza a experimentar frustración y depresión. Por eso es importante el apoyo psicológico, dar soporte al paciente, ¿sí? y a la familia. Para el efecto se requiere la ayuda de un profesional para así ayudar al paciente. Pero el paciente requiere sobre todo el apoyo de toda la familia, y en esto debemos trabajar. Es decir, el tratamiento de la estenosis espinal es un tratamiento integral. Tratamiento clínico con fármacos, tratamiento de rehabilitación, tratamiento de psicología
y cuando es necesario el tratamiento quirúrgico. Como hemos podido ver, existen excelentes alternativas para mantener la calidad de vida de las personas de la tercera edad. La estenosis espinal no es más ni una sentencia ni una condena, y el dolor que sienten estas personas no hay razón de mantenerlo ahí cuando hay formas de resolverlo. Esto, seguido con una rehabilitación adecuada, potencia las acciones al respecto. El uso de la tecnología adecuada con el esoscopio, el monitoreo neurofisiológico transoperatorio, la neuronavegación y los medios de instrumentación modernos logran este milagro. El trabajo multidisciplinario con ayuda de la rehabilitación pues consolidan una excelente alternativa para estos pacientes. En el siguiente programa veremos la enfermedad vascular cerebral. Esta es una de las mayores causas de morbimortalidad, es decir, de que haya enfermedad o muerte. El conocimiento común de los derrames cerebrales, que en medicina se traduce en dos condiciones: el infarto cerebral o la hemorragia cerebral, que en conjunto hacen lo que se llama la enfermedad vascular cerebral, aquella que en una madrugada hace que una persona se levante sin poder mover todo un lado del cuerpo o tenga un dolor tremendo de cabeza y vaya al coma. Este será nuestro tema de conversación en el próximo capítulo. Los espero.